Buenas tardes. En este caso, representando a mi cliente, el señor Leonardo, quisiera hablar de la defensa propia, que se define como el derecho de evitar la fuerza de un tercero hacia nosotros. Esta definición parece bastante simple, pero ya enfocada hacia nuestro caso, quisiera hacer unas preguntas. ¿Qué se entiende por un nivel suficiente de fuerza o de violencia? ¿Por qué hay que defenderse en estas situaciones? En este caso, la víctima, el señor Ricardo Soto, y su acompañante, el tercero Humberto, atacaron a mi cliente directamente, el señor Leonardo. Como pueden ver, la defensa propia es más complicado de lo que parece al principio. ¿Por qué? Porque en esta situación somos amigos, ¿no? Y puede darse la situación de una diferente manera. Al fin de lidiar con la gran diversidad de situaciones en las que se invoca la defensa propia, precisamente el Estado ha desarrollado nuestros códigos para poder justificar las situaciones, dependiendo de cómo se han dado, ¿no? Si la amenaza es inminente, hay que atacar, hay que atacar a la persona que nos ataca y hay que defendernos de ellos. Por eso está especificado en nuestro Código Penal del Estado de Zacatecas, en el artículo 13, en la fracción 2, la legítima defensa. ¿Por qué? Porque quedará libre de culpa aquella persona que haya actuado a favor de su propia integridad. En este caso, se puede decir que la persona, la víctima en este caso, también fue alguien que provocó el ataque al eh, atacar directamente a mi cliente, al señor Leonardo, y también el señor Humberto. En este caso, las personas eran dos contra una sola persona, que en este caso sería mi cliente. ¿Sí? Entonces, es natural de las personas defenderse. En el testimonio de mi cliente Leonardo, él comenta que cuando empezaron a agredirlo, las dos partes, en este caso el señor Ricardo tanto como el señor Humberto, él lo único que hizo fue tratar de defenderse. Cuando ellos intentaron atacarlo con la navaja en la versión que da mi cliente, él lo único que hace es forcejear, en este caso con el señor Ricardo Soto, y por desgracia la navaja se le clava. Claro, la navaja queda clavada en el señor Ricardo Soto, pero por la legítima defensa de mi cliente, en este caso el señor Leonardo. Yo le pido al señor juez que en este caso se pudiera eh, aplicar del capítulo cuarto, el artículo 25, la sanción pecuaria, que pues mi cliente pudiera pagar los daños, en este caso hospitalizaciones, incapacidades, etcétera, pero que se le quede absuelto de culpas, que se le conceda la amnistía que también está especificada en el capítulo 2, en el artículo 88 de nuestro Código Penal del Estado de Zacatecas. En esta parte estaría admitiendo la culpa de haberle provocado el daño a la víctima, al señor Ricardo, pero reconociendo que lo hizo en legítima defensa. ¿Por qué? Porque si bien las cosas se dieron de una manera un tanto reburujada, señor juez, usted debería tomar en cuenta que ellos solo hablan a favor de ellos. Y en este caso, mi cliente, el señor Humberto, el señor Leonardo, perdón, que es el imputado, está sufriendo las consecuencias y la carga penal y legal que este caso está desglosando en este momento. A su propio dictamen y a su propia conciencia, quisiera ya decirle, pues que el uso de la fuerza desmedida se da precisamente ante el miedo o ante la posibilidad de un daño razonable. Algunas veces la defensa propia justifica incluso si el presunto agresor no tuvo realmente la intención de dañar a la presunta víctima. ¿Por qué? Porque posiblemente mi cliente, el señor Leonardo, únicamente quería defenderse del ataque tanto del señor Ricardo como del señor Leonardo. Si bien es cierto que existía una riña entre ambas personas o que existía un pleito de tiempo anterior, también es cierto que se podía haber llegado a un diálogo en la versión de mi cliente, el señor Leonardo. Él únicamente actuó en defensa propia y no atacó directamente al señor Ricardo Soto como ellos lo sugieren o como ellos lo dijeron en sus declaraciones.
Imagínese usted, señor juez, que los dos extraños caminando en dirección opuesta o en un parque de una ciudad, sin saberlo, pues de repente alguien intentara, uno de los dos intentara atacar al otro, ¿no? Él naturalmente va a responder. Si en este supuesto que yo le doy, la persona que interpuso el ataque termina lesionada, sería algo totalmente injusto que él pagara por cuestiones penales, por cuestiones de defensa propia y legítima. Le pido por favor que considere los argumentos que se le están dando, que se tome a consideración la declaración de mi cliente, el señor Leonardo, y también se ponga en tela de juicio los testimonios que se han dado del señor Ricardo Soto, tanto del señor Humberto, que también participó en la riña, porque en este caso, vuelvo a repetir, se están dando las condiciones a favor de ellos y en contra de mi cliente. ¿Por qué? Porque lo están viendo como la persona que agredió y ellos están quedando como las víctimas. Naturalmente, se puede dar un complot para hacer una alteración de los testimonios, señor juez, y le pido que considere muy seriamente la rectificación de los testimonios y en la resolución en base a la legítima defensa. Es todo lo que esta defensa tiene que decirle a este juzgado en este día. Muchísimas gracias.